Bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotros en esta reunión de Zoom vamos a hablarles un poco, bueno, a indagar un poco sobre la temática de la modalidad de la educación en modalidad virtual. Queremos conocer sus perspectivas acerca de este tema, de esta realidad que nos ha tocado afrontar. Pero bueno, antes de eso, mi grupo de trabajo está conformado por Pedro Auquilla, María Belén Astudillo y mi persona, Francisco Flores, de tercer ciclo de psicología en la UPS. Y a continuación, por favor, les pido que se vayan presentando uno a uno. Buenas tardes con todos, mi nombre es Verónica Moncayo, tengo 19 años de edad, estudio en la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, y la carrera de Medicina. Buenas tardes con todos, mi nombre es Paola Vilés, estudio en la Universidad Politécnica Salesiana, sigo la carrera de Psicología y tengo 18 años. Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Barros, tengo 24 años y estudio en la Universidad Estatal en la carrera de Arquitectura. Buenas tardes, mi nombre es María Paula Bravo, estudio en la Universidad de Cuenca, la carrera de Medicina. Buenas tardes, mi nombre es Erika Bermeo, estudio en la Universidad Politécnica Salesiana, la carrera de Psicología y tengo 20 años. Buenas tardes con todos, mi nombre es Christopher Morales, tengo 19 años y estudio arquitectura en la Universidad de La Soy. Muy bien, compañeros. Muchas gracias. Un gusto con todos ustedes. Y a continuación vamos a proceder a hacerles unas cuantas preguntas acerca de esta temática ya mencionada y esperamos que nos respondan con toda la veracidad del caso. A continuación, Pedro, con la primera pregunta. Bueno, entonces procederemos con las preguntas. La primera es, desde el punto de vista pedagógico, ¿qué diferencias encontró entre las clases presenciales y las virtuales? Comenzamos, por favor, con Verónica. En cuanto a una diferencia que yo encontré en las clases presenciales y las clases virtuales, es especialmente en que el aprendizaje en cuanto a las prácticas ha sido menor, ya que las mismas, al ser, como ya su nombre dice, prácticas, deben ser realizadas en laboratorios y contar con los instrumentos necesarios. Y en el caso de mi carrera, como es medicina, es una carrera netamente práctica, por lo tanto, aunque aprendamos la teoría, es sumamente necesarias las prácticas. Muchas gracias. Sí, Desde el punto pedagógico, la diferencia que yo he encontrado es el material que se emplea en las clases. Si bien es cierto, en la modalidad presencial tenemos los libros físicos, las diapositivas que nos proyectaban los profesores. Sin embargo, aquí como que tenemos muchísima información y no sabemos en cuál guiarnos. Bueno, en mi caso, en cuanto al punto pedagógico, siento que bueno, tenemos mucha información que nos proyectan, pero que el foco de atención no siempre está al 100%. Entonces, todo el tiempo nos estamos perdiendo en la clase. Eso me pasa bastante a mí. Pues siento que la presencia de un docente en un aula es mucho más fuerte que detrás de una computadora. Entonces, siento que no es tan efectiva esta forma de aprendizaje. Yo creo que desde el punto de vista pedagógico, los cambios que ha habido en mis clases son que ya no existe la misma interacción entre el estudiante y el profesor, por lo cual uno no puede conseguir la información o consolidar el conocimiento de la misma manera. Al igual que, como mencionó mi compañera, el componente práctico no se está llevando a cabo, por lo tanto tenemos vacíos en eso. Bueno, a mi punto de vista, una gran diferencia es las prácticas, porque como todos sabemos, las prácticas nos forman como profesionales más, no tanto la teoría. Las diferencias que yo he notado son las fuentes de consulta. En las clases presenciales la única fuente de consulta que teníamos era el profesor. En cambio, como comentaba María Paula, en las clases virtuales
tenemos una infinidad de fuentes de consulta. Si no entendemos algo, podemos tranquilamente minimizar Zoom o sea cual sea la plataforma por la cual estamos teniendo clases y buscar en Internet para solventar nuestras dudas. Muchísimas gracias. A continuación, la siguiente pregunta y en el mismo orden vamos respondiendo. ¿Les ha costado adaptarse al nuevo sistema de educación virtual? Si no, ¿y por qué? En cuanto a la adaptación al nuevo sistema virtual, desde mi parte ha sido difícil, ya que no nos prepararon para una nueva forma de educación. Tampoco en mi caso nunca había estado recibiendo clases en línea, por lo tanto sí fue complicada la adaptación, es más cansada, más estresante y la carga de tareas es muy abrumadora. Bueno, para mí también fue muy difícil adaptarme, ya que, como mencionó, fue algo imprevisto, fue algo que debió ser improvisado, por lo que no se hubo o no existió estas capacitaciones para poder desarrollar de buena manera esta educación. Bueno, en mi caso, no me resultó difícil adaptarme a este sistema. Más bien, en mi carrera demanda muchas horas detrás de una computadora, entonces casi que estoy acostumbrado a este ritmo de estudio, de trabajo sería. Entonces, para mí no fue ningún problema. O sea, no me costó acostumbrarme. Para mí sí fue bastante difícil adaptarme a este nuevo sistema. Primero porque es mucho más difícil prestar atención a través de una pantalla. Y después porque, bueno, como ya sabemos, este sistema requiere mucha más autoexigencia que el anterior. Adicional, las pruebas ahora se realizan en menos tiempo y muchas veces tiene más dificultades, por ejemplo, que sean progresivas, que no podamos regresar. Y bueno, yo creo que esto también es un problema. Bueno, a mi parecer, o sea, bueno, a mí no me ha costado en realidad adaptarme porque dentro de la carrera mismo ya nos han dado una materia en línea, entonces no es algo nuevo. La verdad es que a mí tampoco me costó el adaptarme porque por el tema más que nada de transporte, del tiempo que cubres en alistarte, en ir a la U, en llegar al curso. Entonces esto ahora se te facilita mucho más que antes porque solo te levantas un poco antes, prendes la compu y accedes al link y ya estás en clases. Bueno, muchas gracias, compañeros. Le vamos con la siguiente pregunta, en el mismo orden, por favor. Y dice así, en el caso de que tuviésemos que cursar otro periodo virtual, ¿qué sugeriría usted para mejorarlo? Como sugerencias, yo creo que debería buscarse la forma en que haya una mayor interacción entre los docentes y los estudiantes, una forma de mejorar la concentración de los alumnos, porque como mencionaron es mucho más difícil. Y ya. Yo considero que se debería mejorar el material didáctico que nos otorgan, además también, como mencionaba, la interacción que existe entre docente y alumno, ya que en muchas clases es más participativa para el docente que para los alumnos. Bueno, yo considero que se podría mejorar mucho la metodología que utilicen para enseñar, que sin duda ya no es la misma que cuando estamos presencial. Y eso es algo que en mi caso hay bastantes docentes que todavía no toman en consideración, puesto que siguen con clases de 2 horas de corrido, donde uno ya prácticamente al final no atiende. eh, Clases un poco más prácticas como matemáticas, resistencia de materiales, materias así, que uno necesita ver el cálculo y cómo se hace. Ya no se puede hacer de una manera tan efectiva en una plataforma virtual, al menos no con los medios que tenemos ahora, entonces tal vez mejorar un poco eso. Yo creo que se podría implementar o se debería implementar horarios estrictos
debido a que yo he notado mucho que en estas clases ahora no se respeta prácticamente el tiempo que sería propio del estudiante, por lo que, por ejemplo, los profesores te escriben fuera de su horario o tenemos clases fuera del horario, lo cual nos hace que sea mucho más complicado realizar nuestras tareas y hasta poder estudiar. Bueno, creo que como sugerencia sería las herramientas de trabajo para los profes, porque es muy cansado de recibir. Bueno, a mí me daban 3 horas seguidas, entonces no me daban ni un tiempito, ni siquiera para irme al baño. Es muy cansado. Justamente como comentó Erika, yo también pienso que la implementación de herramientas para dar las clases sería crucial para la atención más que nada del estudiante hacia la clase, como por ejemplo Kahoot o Quizzes, o en Zoom, por ejemplo, también hay una opción para hacer una encuesta en donde el profe te pone cualquier cosa, tú respondes y ahí verás si es que él califica o no, pero pienso que es una buena manera de, de probar si es que alguien sabe o si está atendiendo más que nada. Muchas gracias por sus aportes, compañeros. A continuación procederemos con la cuarta pregunta, la cual es, ¿las clases recibidas cubrieron el plan analítico que se tenía planeado para este ciclo? Dependiendo de las distintas materias, en la mayoría de mis materias sí se cumplió el sílabo, pero eso no quiere decir que sí he aprendido del todo, porque las materias en sí o los temas fueron dados muy rápidamente, nos dieron capítulos, 3 capítulos en un día y de esa manera, pero se cumplió el plan analítico. De igual manera, en mi caso, sí se cubrió el plan analítico. Bueno, en mi caso también creo que se ha abarcado la gran mayoría de todos los sílabos de todas las asignaturas. Sin embargo, la velocidad que llevan los docentes cuando imparten las clases, no todos desde luego, pero la gran mayoría sí es muy rápida y no, nosotros como estudiantes, al menos yo no logro asimilar toda la información que nos imparte. En lo que respecta al componente teórico, yo creo que se ha completado. Sin embargo, para obtener nuestras calificaciones, el componente práctico tiene un valor de 10 puntos. Y se ha estado realizando reuniones para ver cómo vamos a hacer en este caso para pasar el siguiente ciclo, porque sin esta calificación no podemos aprobar o no el semestre. Entonces, yo creo que en áreas como primeros auxilios, que es netamente práctico, no se ha llegado a cumplir todo lo que requería en el sílabo. Mientras que otras materias sí se ha podido llevar a cabo todos los contenidos. Bueno, dentro de mis materias cursadas sí se ha llevado el plan analítico como debía ser y de buena manera. Bueno, en mi caso, hubieron materias en las que no se cumplió el sílabo que estaba previsto para lo que sería el cuarto ciclo en mi caso, ya que nosotros comenzamos clases como 2 meses después. Entonces hubieron temas que no pudimos tocar y encima fuimos muy rápido con la información. La verdad es que fue bastante duro, pero en respuesta no se pudo completar el sílabo. Muchas gracias. Ahora continuamos con la quinta pregunta. ¿La predisposición de los docentes para con los estudiantes ha sido positiva o existen aspectos que deberían cambiar? La gran mayoría de mis docentes nos han apoyado en cómo han podido, nos han entendido que a veces por situaciones de conectividad no ha sido posible acceder a todas las clases, así que desde mi punto de vista puedo decir que una gran mayoría de profesores sí nos apoyó en este proceso. Bueno, en mi caso también los profesores supieron comprender y adaptarnos, o sea, quiera que no, ellos también están pasando por el mismo proceso de adaptación que nosotros, entonces sí nos entienden bastante si es que
no podemos ir al ritmo que ellos quieren. Bueno, en mi caso yo diría que es un 50-50, ¿no? Como les mencioné antes, hay bastantes docentes que todavía no entienden que este es otro método de educación, entonces también tienen que cambiar las formas en las que se evalúan las tareas, en las que, bueno, se imparten las clases, entonces hay muchos profesores que si uno por A o B razón no está conectado a la hora puntual, cierran la sesión y no dejan ingresar hasta que se termine la clase para que solo justifique, pero obviamente tenemos esa falta. Entonces, sí debería como que regularizarse todas las calificaciones, todas las formas en las que ellos nos imparten las clases o sea, para que para que esté bien para todos, porque está bien que controlen el ingreso a la clase, ¿no? Porque tampoco está bueno que todo el mundo falte, pero también deben ser accesibles con la gente que no tiene buena conexión o tiene diferentes problemas. Yo podría decir que en un inicio los profesores fueron bastante comprensivos. Ellos nos daban su idea, o sea, nos daban la idea que ellos estaban pasando por lo mismo que nosotros. Como explico, pero como dijo Andrés, ahora muchos docentes dicen, no, estamos ya en una época en la que no estamos en semáforo rojo, entonces las personas pueden salir y buscar conexión a internet, entonces que salga y que busque. Entonces, yo creo que para este momento no se encuentra, o sea, no son igual de comprensivos que en un inicio. Igual para el planteamiento de los exámenes, eh, creo que ellos más piensan en que el estudiante no copie que en realmente tomar un examen bien estructurado. Bueno, pues el trabajo de los docentes en esta nueva modalidad para mí ha sido muy bueno. Nos han sabido comprender mucho a pesar de que ellos también se han tenido que adaptar. Los profesores en mi caso han tenido una buena predisposición para dar las clases, pero lo que sí me gustaría que se cambie es el típico aspecto que también teníamos en clases presenciales, que es que te dan teoría de 2 horas y que en la última hora te dicen que hagas un trabajo y te dejan ahí, no solventan tus dudas y así. Entonces, ese sería el único aspecto que yo considero que se debería cambiar, tanto en presencial como en virtual. Muy bien, compañeros. Muchas gracias. Procederemos con la sexta y última pregunta. No sin antes agradecer su buena predisposición ante nuestra, nuestras necesidades académicas, ¿no? Bueno, la sexta pregunta dice así. Personalmente, ¿considera usted que en este periodo virtual alcanzó el nivel de conocimiento necesario para poder avanzar al siguiente? Personalmente, yo creo que un 50% porque no aprendí las prácticas en sí. Bueno, en mi caso, aprendí pero de manera autónoma. Quise complementar el aprendizaje que me brindaban los docentes junto a la metodología o la aplicación de nuevas formas para poder adquirir el conocimiento que ellos quieran que adquiera. Bueno, en mi caso, siento que sí estoy con bastantes vacíos que debería llenar el ciclo que viene, ¿no? Pienso que debería hacerse algún plan para que podamos reforzar todos los contenidos que vimos el ciclo pasado para que nos pueda ir bien el siguiente ciclo, porque con bastantes vacíos y con mucha materia nueva del siguiente ciclo, lo más seguro es que fracasemos. Entonces, sí pienso que sería bueno, o sea, elaborar algún tipo de plan para que nos pueda ir mejor el otro ciclo, más que nada porque estamos en una época de transición que todavía no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, eso. Yo creo que
respecto a lo que yo he aprendido en estas clases, podría considerar un 70%, ya que todavía me falta el componente práctico, que yo creo que se podría llevar a cabo el siguiente ciclo, si vuelven a ordenar el cronograma. Bueno, pues esta pregunta va a depender del tipo de atención que le pusimos a las clases también. Entonces, bueno, a mi parecer sí ha cumplido el conocimiento adquirido para el siguiente ciclo. Como comentó Erika, depende de la atención que le pongas y las ganas que les pongas a las clases virtuales. En mi caso, no, yo no estaría listo para el siguiente nivel, porque no es secreto que muchos estudiantes, mientras están dando en la compu, copian de alguna u otra forma. Entonces eso no es aprender, es simplemente aprobar. Y no creo que es una buena manera de, de, de educar en estas clases, en esta modalidad de clases. Perfecto, compañeros. Muchas gracias. Sus respuestas han sido muy interesantes y del todo valideras para nuestra investigación. Les agradecemos de parte de Pedro, de María Belén, por su buena predisposición y bueno, estaremos publicando este video de Zoom en YouTube para que puedan ver su entrevista y se hagan una autovaloración ustedes mismos, ¿no? Muchas gracias y tengan una bonita tarde. Muchas gracias a todos, compañeros, por su ayuda. Muchas gracias. Muchísimas gracias.